compromete la vida, no compromete la función de los órganos, y sobre todo cuando están en la región facial, pues pueden ser causa de estigma, pueden ser problemas o que deriven problemas de autoestima por el paciente cuando es más grande. Entonces, pues se debe de hacer también la consulta, en este caso, pues con cirugía plástica reconstructiva, para valorar si este defecto es susceptible de corrección o si realmente no va a haber, o si es más peligroso. Incluso también hay malformaciones menores en las que es más riesgoso hacer una cirugía que no hacerla. Entonces, el beneficio ahí no supera el riesgo y entonces no se lleva a cabo el procedimiento. Entonces, aquí hay ejemplos de malformaciones mayores. Aquí, por ejemplo, tiene un labio paladar hendido. Del lado derecho arriba es un defecto del cierre de la pared abdominal que se llama gastrosquisis, en el que protruyen las asas intestinales. Obviamente esto es una urgencia. Aquí están viendo una duplicación del quinto dedo. Eso es una polidactilia. Que ustedes podrían decir, pues esto no parece ser como muy peligroso, ni que afecte a la función, ni nada similar, pero se considera una malformación mayor por estar en los miembros. Y de este lado tienen a un niño con un mielomeningocele. ¿Ok? Este también hay que repararlo porque la lesión de la médula o de las raíces nerviosas que estén aquí, pues pueden comprometer la función posterior de este bebé. En el caso de las malformaciones menores, existen algunas que incluso son más comunes en ciertas poblaciones, como el epicanto, que es este pliegue de piel que cubre justamente el canto interno del ojo. El epicanto es muy frecuente en personas de origen asiático. Luego existen estas a nivel de los oídos, que son, este se llama pit auricular o hoyuelo auricular, y este es un apéndice preauricular. En realidad, la audición de estos pacientes técnicamente no está afectada y entonces se consideran malformaciones menores. Esta deformidad que está en el dedo meñique de este paciente, eso se le llama clinodactilia. Este dedo está inmóvil, no puede flexionarse correctamente. Y también se puede ver el paciente que tiene un puente nasal deprimido. Pregunta a unos compañeros si los hoyuelos, supongo que se refiere a los del cachetito, son una malformación menor. Sí, porque lo que representa el hoyuelo es una inserción anormal de un músculo que está aquí en el cachete, que se llama el bucinador. Al estar insertado de manera anormal, a la hora que el paciente sonríe, como que queda ese pequeño huequito. Digo, finalmente, en muchas culturas eso se considera incluso estético. Entonces, pues, digamos que es una malformación menor afortunada. Ok. Bueno, las malformaciones menores, aunque no generan alguna complicación directa para el paciente, es importante buscarlas porque cuando el paciente tiene más de 3 malformaciones menores, seguramente tendrá alguna malformación mayor. Por ejemplo, las malformaciones menores del oído se relacionan con malformaciones mayores de la columna vertebral y del riñón. Entonces, todos los pacientes a los que se les observa alguna malformación menor a nivel del pabellón auricular o del oído, siempre se estudian para buscar algún defecto a nivel renal o de columna vertebral. Estas malformaciones menores también a veces nos ayudan a establecer diagnósticos de ciertos síndromes. Por ejemplo, la clinodactilia es una característica muy común en el paciente con trisomía 21. La presencia del pito auricular es muy frecuente en los pacientes con síndrome de Beckwith-Wiedemann, que es un síndrome de sobrecrecimiento. Entonces, pues, pueden ayudarnos a hacer estos diagnósticos. La gran mayoría de los pacientes con algún grado de discapacidad intelectual tienen algún tipo de malformación, sobre todo malformaciones menores. Entonces, también por eso es importante identificarlas.
¿ok? Ya sea que el paciente vaya a consulta por un retraso del desarrollo psicomotor y ustedes encuentren esas malformaciones menores, o al contrario, que el paciente ya vaya con una discapacidad intelectual cuyo origen no está determinado y a la hora que lo revisamos encontramos algún tipo de malformación menor. También hay que tomar en cuenta que existe lo que se llaman variantes morfológicas, que es, finalmente, no todos los seres humanos somos iguales, y entonces, pues ahora sí que no todos vamos a tener exactamente una cara igualita, no hay como un humano estándar, aunque la gente anglosajona se esfuercen que sean ellos mismos. Entonces, pues, por ejemplo, en el caso de las personas de origen asiático, es muy común que tengan epicanto. Las personas con o de origen afrodescendiente suelen tener puentes nasales muy anchos, la raíz de la nariz suele estar un poco aplanada, y eso es algo que se considera normal en este grupo de pacientes. ¿Sale? Bien. Ok, ¿hasta aquí dudas? No. Ok. Bien, ahora en cuanto a las deformaciones, por ejemplo, aquí tienen una muy frecuente, que es el pie equinovaro. Este pie está bien formado, solamente que por una posición anormal dentro del útero, el pie queda posicionado de esta manera, y esto es susceptible a corrección, ya sea con ortesis, es decir, con algún tipo de yeso o con algún tipo de ayuda, vamos a decirlo así. Y se puede corregir el pie equinovaro. La displasia de cadera también es una deformación en la que aquí vemos que el fémur, que seguro ustedes ya lo ubican perfectamente, que forma la articulación con el hueso coxal, la cabeza del fémur debe de quedar en el acetábulo, y algo que es importante es que la misma cabeza del fémur moldea el acetábulo. Entonces, cuando el paciente no tiene bien articulada esa cadera, el acetábulo no se moldea, y el asunto es que esa fricción de la cabeza del fémur con el acetábulo también favorece el crecimiento de la cabeza del fémur. Entonces, si se fijan en esta imagen de su lado izquierdo, se ve perfectamente redondito el núcleo de osificación de la cabeza femoral, y en este que no está bien formada la cadera, fíjense también cómo el acetábulo es muy curvito, y en este caso no se observa esa curva, y el núcleo de osificación de la cabeza del fémur es mucho más pequeño. Entonces, lo que se tiene que hacer justamente es acomodar esa cadera, como debe de estar acomodada, para que se ejerza esta presión sobre el acetábulo. ¿Ok? Esto también lo ven, pues, los ortopedistas. Y finalmente puede haber una deformidad a nivel del cráneo. Recuerden que el cráneo de los bebés es muy suave, es muy moldeable. Entonces, si yo los dejo en una sola posición durante mucho tiempo, pues puede haber esta deformidad que se llama plagiocefalia. ¿Ok? Como ejemplo de disrupción, esto es lo que les platicaba. Esto se llama síndrome de bridas amnióticas o de bandas amnióticas. Fíjense cómo se ve incluso la marca de dónde se interrumpió o dónde se hizo este nudo sobre el tejido. Y pues esto genera un efecto disruptivo, ¿sale? El tejido estaba bien, solamente que hubo una alteración a nivel vascular, el tejido se quedó sin sangre y entonces pues ya no se pudo desarrollar correctamente. Por otro lado, aquí tienen un ejemplo de displasia esquelética, que son pues son de las más frecuentes, hay muchas clases. Y, por ejemplo, fíjense en estas vértebras que están aquí, que están completamente anormales, son vértebras muy pequeñitas y planas. Esto se le llama platispondilia. Y también pueden ver que estos fémures son completamente anormales, parecen como huesitos doblados, y las tibias también son muy cortas, ¿sale? También fíjense cómo las costillas no abarcan todo el tejido torácico, y entonces estos pulmones, por culpa de, , esta restricción, se van a quedar hipoplásicos, ¿sale?
Entonces, es importante tomar esta situación en cuenta. Esta imagen que están viendo es de un trastorno esquelético que se llama displasia tanatofórica. Tánato significa muerte, foros que lleva. Entonces, es una displasia que lleva a la muerte. ¿Por qué lleva a la muerte? Porque el pulmón está hipoplásico. El paciente no puede respirar simplemente. ¿Ok? Bien. Como ejemplo de características sindrómicas, tienen a la trisomía 21, en el que se observa, por ejemplo, esta manchita a nivel del ojo, que se llama mancha de Brushfield. Se observa también la clinodactilia, aquí no es tan clara, pero se observa el pliegue palmar transverso. Se observa este pliegue que se llama pliegue alucal, entre el primer y segundo ortejo, y la forma de la carita que pues tiene diversas dismorfias, que le llamamos malformaciones menores. Y entonces, como todas estas características son producto de una causa, que es la copia extra del cromosoma 21, entonces hablamos de un síndrome. Aquí, por ejemplo, está un paciente con trisomía 18. Se caracterizan por esta forma de la manita. La manita está en puño, está empuñada, pero está como mal posicionada. Los oídos son displásicos. Y en el caso de la trisomía 13, es muy frecuente que se observe el labio paladar hendido bilateral, se observe polidactilia, tanto de pies como de manos. Entonces, todas estas malformaciones están asociadas a la presencia de ya sea un cromosoma 18 extra o un cromosoma 13 extra. Trisomía 18 se le llama síndrome de Edwards, a la trisomía 13 se le llama síndrome de Patau. Bien, ¿hasta aquí dudas? No, doc. Vale. Bien, entonces ahora sí, hablando de teratógenos. Creo que me brinqué. Ok, entonces, acuérdense que es diferente un genotóxico a un mutágeno a un teratógeno. Ok. Un genotóxico es cualquier agente, cualquier tipo de sustancia, de cualquier factor físico, químico o biológico que puede dañar el DNA o la estructura de un cromosoma. ¿Sí? Ejemplos clásicos, la radiación gamma, la radiación ultravioleta, las especies reactivas de oxígeno, las especies reactivas de nitrógeno, el mismo metabolismo que nosotros generamos puede dañar el DNA, ¿sale? Eso es un genotóxico. El DNA tiene sistemas de reparación, entonces no siempre expresamos ni se ven esos daños en el DNA, ¿ok? Cuando yo hablo de un mutágeno, o sea, dentro de esos genotóxicos va a existir un grupo que se llama mutágeno, y los mutágenos lo que hacen es que generan un cambio permanente y lo más importante es un cambio heredable en el material genético. ¿Ok? Todos los agentes genotóxicos tienen potencial mutágeno, dependiendo de los mecanismos de reparación que yo tenga. ¿De acuerdo? Y finalmente, voy a hablar de un teratógeno cuando estoy hablando de un agente, igual físico, biológico o químico, que puede causar un defecto congénito. ¿Ok? Es muy importante que sepan que si esto fuera un diagrama de Venn, ¿sí saben lo que es un diagrama de Venn? Sí, doc. ¿Qué es? Pues es son los dos círculos, Ajá. cuando se unen, forman una especie de óvalo en medio y como, o sea, no sé, el círculo del lado derecho y el círculo del lado izquierdo son aparte, pero cuando se unen, pues es como su combinación, comparten ciertas características. Ok, exactamente. O sea, ustedes están hablando de, en este diagrama, son dos cosas que van a tener algo en común, ¿sí? O que van a compartir. Es un diagrama de Venn. Si esto fuera un diagrama de Venn, los mutágenos, el círculo de los mutágenos va a estar completamente adentro del círculo de los genotóxicos, ¿sale?
Pero los teratógenos pueden ser mutágenos, pueden ser genotóxicos, pero no siempre lo son. ¿Ok? Entonces, eso es una situación que es importante, ¿de acuerdo? Es decir, un agente puede dañar el DNA, puede generar una malformación o un defecto congénito, pero esta alteración, este daño al DNA no se va a heredar, ¿sale? La teratogenicidad es la capacidad que tiene una sustancia, un fármaco, un agente que quieran, de provocar un defecto congénito, ¿sale? La teratogenicidad es una situación que depende de 4 factores básicos. Primero, el momento en que ustedes se exponen al teratógeno, ¿ok? Es decir, acuérdense que la gran mayoría de los eventos de la organogénesis ocurren entre la tercera y la octava semana. Entonces, ese es el periodo donde soy más susceptible a ciertos teratógenos, ¿ok? Porque es donde estoy formando la gran mayoría de mis órganos y de mis estructuras corporales. Esto quiere decir que a partir de la vida fetal, ya no embrionaria, sino fetal, después de las 9 semanas, ¿no hay efectos teratogénicos? Sí, sí hay, ¿sale? Pero van a afectar distintas cosas. Además de que aparezca en el momento de susceptibilidad, tiene que ser una exposición que sea significativa en el tiempo, ¿sale? O sea, si yo en la 6ª semana me expongo a una radiografía de tórax, aunque es radiación, seguramente no me va a pasar nada, ¿de acuerdo? Pero si durante esa 6ª semana yo me expongo constantemente a radiación, entonces probablemente pueda existir un daño, porque estoy acumulando ese daño en el tiempo, ¿ok? Y también obviamente depende de la dosis. Puede que yo esté en la 6ª semana y me exponga una sola vez a radiación, pero esa radiación es la radiación que sale del reactor 4 de Chernobyl, o que libera una bomba atómica. Entonces, esa es una dosis muchísimo más alta y con una sola exposición podría tener daño. Entonces, una cosa es el momento, otra cosa es el tiempo, la cantidad de tiempo y otra cosa es la dosis, ¿ok? Y finalmente, un factor intrínseco de cada uno de nosotros, que es qué tan susceptibles somos a estos agentes teratogénicos, ¿sale? Por ejemplo, el virus de la robiola es un virus teratógeno, puede provocar malformaciones congénitas, pero si yo estoy vacunado o estoy vacunada, si soy una mujer embarazada, entonces quizá no sea tan susceptible o no sea susceptible, ¿sale? Caso contrario, una mujer que no está vacunada, que ya no tiene protección contra la rubiola, esa paciente sí es más susceptible, ¿ok? Entonces, la teratogenicidad no siempre es de todo o nada, ¿de acuerdo? Hay personas que tienen una susceptibilidad muy baja a cierto tipo de daños y hay personas que tienen una susceptibilidad muy alta, ¿sí? Entonces, esto va a variar de persona a persona, ¿de acuerdo? Bien. Ok. Ahora, en cuanto a la causa de los defectos congénitos, los teratógenos van a ser la causa al menos identificada de 4% de todos los defectos. Esto pareciera que es una cantidad pequeña, pero muchas veces los teratógenos no siempre están en nuestra cabeza cuando vemos a un paciente con defectos congénitos. Casi siempre nos vamos a pensar que es una situación de origen genético, por ejemplo, una alteración cromosómica. La realidad es que la gran mayoría de las malformaciones o de los defectos congénitos no tienen un origen, ¿sí? O al menos no identificado, pero siempre hay que preguntar acerca de la exposición a teratógenos, ¿ok? Bien. ¿Hasta aquí vamos claros? Sí, doc. Ok, bien. Nada más que, espérame, porque creo que me comí una diapa. No sé qué le hice. A ver. Ok, calme, que me comí una diapositiva.
Eso me provoca ansiedad. Aquí está. Dios mío. Ok, supongo que alguna vez han agarrado una cajita de pastillas de paracetamol o lo que sea. ¿Sí o no? Sí. Sí. Ok. Dentro de todas las cosas que aparecen en esa cajita, siempre hay un dibujito que dice qué representa. Es un circulito con una tacha y el dibujito de adentro. No tomar cuando están embarazadas, sí. Bueno. Exactamente, que no se debe de consumir durante el embarazo. Si ustedes se ponen a revisar todos los fármacos, tienen esa advertencia, pero obviamente las pacientes embarazadas hay veces que necesitan ayuda farmacológica y entonces no pueden tomar tan a pecho la advertencia que viene en esa cajita. Entonces, desde hace muchos años, y por culpa de un evento que ocurrió ya hace casi 70 años, la Administración de Fármacos y Alimentos en Estados Unidos, la FDA, genera una clasificación acerca de la seguridad de los medicamentos durante el embarazo. Esta clasificación tiene 5 categorías, la clase A siendo las de menor riesgo, o las que no hay riesgo, y en las que se ha demostrado que no existe riesgo. La clase B, en la que ahí no estoy completamente seguro de que haya riesgo porque no hay estudios en mujeres embarazadas, pero en los animales no se ha visto ninguna alteración. La clase C, que es que el riesgo puede existir porque en estudios animales se ha visto un efecto adverso en el feto, pero no hay estudios en humanos. ¿Por qué no hay estudios en humanos? Porque no es ético, ¿sí? Las últimas personas que se dedicaron a hacer estudios en mujeres embarazadas a gran escala fueron la Alemania nazi. Entonces, no hay buen antecedente de estar haciendo esas cosas. ¿Ok? Y bueno, otras empresas farmacéuticas que también hicieron esas cosas que están metidas en muchos problemas. La clase D es donde se observa que sí existe riesgo para el feto. Sin embargo, si la vida de la mamá está en peligro y la única manera de ayudarla es utilizando un fármaco de clase D, se puede usar el fármaco, ¿sale? Una cosa que ustedes tienen que entender desde ahorita es que cuando tienen una paciente embarazada tienen 2 pacientes, el feto y su mamá. Pero si nos vamos a prioridad, siempre es prioritaria la seguridad de mamá y la salud de mamá, ¿sale? O de la mujer. Finalmente, existe la clase X, en la que se observa que existe evidencia clara de que hay riesgo para el feto y en ninguna circunstancia ese riesgo incrementa o supera al beneficio. ¿Ok? Entonces, clase X se refiere a fármacos que están completamente proscritos para el uso en el embarazo, no hay indicaciones para el uso en el embarazo, y si ustedes usan ese tipo de fármacos en una paciente embarazada, están incurriendo en un acto de negligencia. ¿Ok? Es muy importante que lo sepan. Existen miles de lugares donde pueden revisar si un fármaco es seguro en el embarazo de acuerdo con esta clasificación. ¿Ok? Entonces, no hay pretexto. Bien, durante el embarazo se consumen muy frecuentemente fármacos, ¿sí? En este estudio que se hizo en Canadá y en Estados Unidos, casi 2 de cada 3 mujeres que estaban embarazadas consumieron algún medicamento y casi 1 de cada 10 consumieron un fármaco de las clases proscritas. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces las pacientes se automedican, sí, pero también muchas veces estas pacientes solamente siguen el consejo de su médico. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, revisen que sus fármacos sean seguros.
¿sí? Muchas de sus pacientes les van a decir, doctor, es que esto que me recetó, aquí en la cajita dice que no se debe de usar en el embarazo. Entonces le explican lo que les acabo de explicar. ¿Ok? Bien. Existen algunos síndromes que están asociados con el uso de ciertos fármacos. Por ejemplo, la warfarina. La warfarina es un anticoagulante, ¿sale? Acuérdense que para que la sangre coagule, no sé si ya lo vieron en Histo o lo que sea, para que la sangre coagule ustedes necesitan vitamina K, y la warfarina justamente es un anticoagulante porque bloquea el metabolismo de la vitamina K, ¿sale? Y ese es el efecto que tienen los adultos. Pero la vitamina K tiene un efecto importante para la formación del esqueleto del niño. Y entonces, si yo me expongo a ese efecto, a la warfarina durante la formación del esqueleto, que es entre las 6 y las 12 semanas, entonces voy a tener una condición que se llama síndrome de warfarina fetal. ¿Ok? Si se fijan, la carita de este niño pues no es muy normal que digamos. Fíjense en la forma de la nariz. La punta de la nariz parece como si no la tuviera o la tuviera mal formada. Las narinas, que es esto que está, esos agujeritos por donde respiran. Fíjense cómo están como hechos hacia arriba. Se le llama narina antevertida. Y a nivel esquelético, los huesos se ven como mal mineralizados. Se ven huesos muy delgaditos. ¿Sale? Y es el efecto que tiene la warfarina sobre el esqueleto. ¿Ok? Afortunadamente, el uso de warfarina cada vez es menos frecuente porque la warfarina es un fármaco muy delicado, ¿sí? Tiene muchas interacciones farmacológicas. El que yo combine warfarina con otro tipo de fármacos me va a ser muy complicado en ciertos casos obtener el efecto deseado. Aparte, es muy fácil que se me pase la mano con la warfarina y entonces anticoagule demasiado a mi paciente, poniéndolo en riesgo de que sangre y que ese sangrado no pare. Y entonces cada cierto tiempo tengo que estar haciéndole estudios de coagulación para ver si no se me está pasando la mano y a partir de eso ir ajustando las dosis. Entonces la warfarina es un fármaco que es muy engorroso de utilizar. Se utilizaba mucho en cardiología, en pacientes pues con riesgo de tener eventos trombóticos, en pacientes con reemplazos valvulares, cosas así. Hoy en día ya casi no se usa. La ventaja que tiene la warfarina, aunque sea complicada, es que si te intoxicas con warfarina, te ponen vitamina K y revierte el efecto. Obviamente tienes que estar en vigilancia para que no te desangres. Y entonces ahora existen fármacos anticoagulantes que son no tan engorrosos de utilizar. El problema es que no tienen antídoto. Entonces, son las cosas por otras. ¿Sale? Y bueno, si quieren un dato curioso, un derivado de la warfarina es lo que se usa como veneno para ratas. Ustedes le ponen veneno a las ratas, lo que hacen es que las anticoagulan, se dan un golpe y se desangran a morir. Bien. Otra clase de fármacos que están muy relacionados con malformaciones, con defectos congénitos, son lo que llaman anticonvulsivantes. Este nombre es viejito, pero creo que es el nombre con el que quizá los han escuchado. Un anticonvulsivo, un anticonvulsivante es aquel fármaco que se usa en el paciente con epilepsia para que deje de tener crisis. ¿Ok? Hoy en día se les llama fármacos anticrisis. En algún punto se les llama antiepilépticos. En otro punto se les llama anticomiciales. Han tenido muchos nombres, pero hoy en día se les dice anticrisis. Eso sería lo correcto. Uno de los que más se utilizan es el ácido valproico. ¿Por qué? Porque es un fármaco que se conoce desde hace muchos años. Es un fármaco que tiene muy buena eficacia para tratar las crisis y trata muchos tipos de crisis. Entonces, y aparte es barato relativamente. Entonces, pues la verdad es que tiene muchos usos. Aparte, en psiquiatría, el ácido valproico se utiliza para estabilizar el estado de ánimo. Esto sobre todo en pacientes con trastorno bipolar. Y dadas estas situaciones,
Primero, el hecho de que la epilepsia es mucho más frecuente durante la infancia. Y segundo, que los trastornos del estado de ánimo son más frecuentes durante la adultez temprana. Es muy frecuente que yo tenga pacientes con diagnóstico de epilepsia desde que son niños o niñas que al pasar a la vida adulta estén con ácido valproico. Es muy frecuente que yo tenga pacientes con trastorno bipolar que se les haya diagnosticado siendo adultos jóvenes y estén con ácido valproico. Y el problema es que el ácido valproico altera el metabolismo del ácido fólico, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, si yo, mujer, estoy consumiendo ácido valproico y me embarazo, voy a exponer al feto al ácido valproico y esto incrementa el riesgo de que el feto desarrolle espina bífida, que desarrolle mielomeningocele o defectos del tubo neural. El riesgo de espina bífida es 20 veces mayor al de la población general. Entonces, si la población general tiene un riesgo del 1%, este feto ahora va a tener un riesgo del 20%. También incrementa el riesgo de cardiopatías congénitas e incrementa el riesgo de retraso del desarrollo psicomotor, ¿sí? Se ha visto que los fetos que se expusieron a ácido valproico durante, pues ahora sí que su vida fetal, y estos niños, cuando ellos son más grandes, es más probable que tengan algún grado de discapacidad. ¿Okay? Entonces, hoy en día, idealmente, ninguna persona en edad fértil debería de usar ácido valproico. Se sigue usando porque controla muy bien ciertas crisis y pues muchas veces no se toma en cuenta otros aspectos de la vida del paciente. Entonces, digo, yo sé que a lo mejor ustedes los ven como un montón de niños con caritas relativamente normales, pero les prometo que no son normales. Fíjense, por ejemplo, en esta niña del número 6, el espacio que existe entre los ojos está muy incrementado, su frente es muy grande, muy amplia, ¿sale? Entonces, estos niños tienen algo que se llama embriopatía por valproato, ¿de acuerdo? Y la gran mayoría de ellos, si no es que todos, van a tener algún grado de retraso del desarrollo psicomotor. Otro fármaco que se usa bastante frecuentemente es la carbamazepina. Este incrementa el riesgo de desarrollar defectos del tubo neural. Y otro que también es común es la difenilidantoína o fenitoína. La difenilidantoína es un fármaco anticonvulsivo también muy viejito, muy usado, a pesar de que no es tan seguro como uno quisiera. Pero cuando estén ustedes en un servicio de urgencias y estén en un hospital público y vean a un paciente que llega con una crisis epiléptica, seguramente van a ver que se le administra difenilidantoína o DFH, como le dicen en el servicio de urgencias. El problema es que la exposición a la difenilidantoína puede provocar defectos faciales o en los miembros en los fetos de las mujeres que se exponen a este fármaco. Y entonces, esta es una lección para sus vidas. En el embarazo, hasta ahorita, el anticonvulsivo o el anticrisis de elección es la lamotrigina, ¿sale? La lamotrigina es un fármaco que casi no tiene efectos sobre el embrión, quizá no tiene, y es seguro para controlar a sus pacientes. ¿Ok? ¿Vamos claros? Sí, doc. Ok, bien. Otro grupo de fármacos que son importantes, sobre todo en la población en edad fértil, es lo que llaman los antimetabolitos. Los antimetabolitos son parte de un grupo de fármacos que se llaman fármacos modificadores de la enfermedad reumática o FARMES. Lo que hacen estos fármacos es que bloquean el uso del ácido fólico por parte de las células del sistema inmune del paciente, ¿sí? Las enfermedades reumáticas en general son enfermedades autoinmunes. Entonces, lo que yo necesito es que el sistema inmune se esté quieto. Algo que es importante que sepan acerca de las enfermedades autoinmunes, uno es que son más frecuentes en mujeres y sobre todo en mujeres jóvenes.
¿Okay? O sea, ahorita, a la edad que ustedes tienen, van a entrar al grupo de riesgo de personas que pueden desarrollar una enfermedad autoinmune, ¿vale? Y entonces, dentro de estos fármacos, uno de los más utilizados es el metrotexate y otro es este que se llama mofetilmicofenolato. Estos fármacos incrementan el riesgo de que el paciente desarrolle tetralogía de Fallot. Y en el caso del mofetilmicofenolato, se ha descrito un síndrome que se llama así, embriopatía por mofetilmicofenolato, que se caracteriza por paladar hendido, microcefalia, una carita anormal, alteraciones en los miembros, fíjense cómo estos deditos son muy chiquitos, y fíjense en la posición de este bebé, esta posición no es normal, esta posición lo que les está hablando es de una bebé que tiene muy poca fuerza en sus músculos, muy poco tono, entonces no se mueve correctamente, y acuérdense que los músculos sirven para todo, inclusive para alimentarse. Entonces son niños que tienen dificultad para la alimentación, por ejemplo, se tardan en sostener la cabecita, se tardan en sentarse, se tardan en caminar, etcétera, etcétera. ¿Sale? Esta posición que tiene esta bebé, también grábensela. Esta es la posición clásica de lo que llamamos un niño hipotónico. Si ven a un bebé así, ese bebé tiene algo en su sistema nervioso hasta no demostrar lo contrario. ¿Vale? Esta posición se le llama posición de rana o batracoide. Bien, en el caso de los antibióticos, también es importante estar seguros de qué es lo que usamos con nuestras pacientes embarazadas en cuanto a antibióticos. Por ejemplo, la oxitetraciclina, que también ya casi no se usa, pigmenta de manera normal los dientes brotan ya mal pigmentados, tienen como manchitas cafés. Los aminoglucósidos, que se utilizan mucho, sobre todo en infecciones de vías urinarias, que tampoco se debería, pero mucha gente la sigue usando, provocan toxicidad a nivel renal y a nivel del oído. Hay pacientes que incluso pueden quedar con sordera permanente después de usar aminoglucósidos. Y las fluoroquinolonas, que estas quizá las han visto por ahí, son aquellas que su nombre termina en floxacino, ciprofloxacino, moxifloxacino, levofloxacino, etc. Todas esas se llaman fluoroquinolonas. Estas pueden alterar los cartílagos de crecimiento. Entonces, el niño que estuvo expuesto puede tener talla baja. Esto no siempre pasa. De hecho, hay estudios que son controversiales o que dicen que esto es controversial. En realidad no se altera el cartílago de crecimiento, pero pues es mejor no usarlo si hay opciones más seguras. ¿Ok? Otros fármacos que son de riesgo son los que afectan al sistema cardiovascular, sobre todo lo que llaman los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Yo sé que ahorita esto no significa nada para ustedes, pero cuando vean fisiología renal van a soñar al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es el sistema que regula la presión arterial. Y entonces, cuando yo bloqueo ese sistema, controlo la hipertensión arterial. Entonces, son fármacos que se usan mucho. Y desafortunadamente, la hipertensión ya es una condición que se diagnostica cada vez en gente más joven. Y entonces, eso quiere decir que existe más riesgo de exponer a los fetos a este tipo de fármacos. ¿Sale? Estos componentes moleculares del sistema renina-angiotensina en el riñón regulan la presión arterial en el adulto, pero en el feto son muy importantes para que el riñón crezca. Y entonces, si yo bloqueo estas moléculas, puedo provocarle una agenesia o disgenesia renal al paciente, aparte de que puedo provocarle una alteración a nivel de los miembros. ¿Ok? La miodarona es un fármaco que se utiliza para regular el ritmo cardíaco y puede provocar restricción del crecimiento intrauterino, entre otras cosas feas. ¿Ok? En el caso del embarazo, el fármaco ideal es la metildopa, pero les tengo señalada aquí la hidralazina porque es un ejemplo de esos fármacos que el beneficio supiera el riesgo. ¿Sí? La hidralazina
se clasifica como categoría C. ¿Qué quiere decir esto? Que existe riesgo. Pero en una paciente embarazada que llega hipertensa con un cuadro de hipertensión grave, la indicación es tratarla con hidralazina. ¿Ok? Y aquí voy con el asunto que les decía hace rato. Lo importante es que la mujer esté viva, ¿sale? Porque si la mujer no está viva, el feto tampoco. Entonces, tratar de rescatar al feto a pesar de la mujer es una práctica muy inútil, ¿sí? Por decirlo en palabras amables. Entonces, en este caso, usar la hidralazina supera el riesgo para el feto porque el beneficio para la madre es mucho mayor. ¿Ok? Otros fármacos como las benzodiazepinas, estas seguro también las conocen, son que si el alprazolam, que si el clonazepam, que si el diazepam, todas esas cosas que usan las personas ansiosas que viven en las lomas, esas benzodiazepinas, pueden provocar defectos faciales, pueden provocar síndrome del niño hipotónico, como este que está aquí. Y aparte, si se usan durante la última parte del embarazo, las benzodiazepinas tienen esta fea característica en que se genera tolerancia, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que empiezan ustedes con una dosis de benzodiazepina, 5 gotitas de clonazepam, y a las 3 semanas esas 5 gotitas ya no les hacen nada, entonces necesitan usar 8. Y a la semana ya necesitan usar 10. Y a las 3 semanas ya necesitan usar 15 y así sucesivamente. Se van haciendo tolerantes. Y la otra cosa fea que sucede con las benzodiazepinas es que generan dependencia. Cuando yo suspendo de trancazo la benzodiazepina, el paciente adulto se va a poner muy ansioso, se va a poner muy malito. Entonces, muchas veces los pacientes empiezan a usar esas sustancias no para sentirse bien, sino para evitar sentirse mal. Es algo parecido o algo parecido pasa cuando una persona es alcohólica, ¿sale? El asunto es que si la paciente embarazada usa las benzodiazepinas en el tercer trimestre, en la última parte del embarazo, esas benzodiazepinas van a pasar al sistema del feto. Cuando el feto nazca, va a dejar de tener esa dosis de benzodiazepinas y entonces va a entrar en un síndrome de abstinencia. En ese bebé que acaba de nacer, el síndrome de abstinencia puede ser tan grave que le provoque una crisis epiléptica, ¿sí? Y cualquier crisis epiléptica genera daño cerebral. Entonces, las benzodiazepinas, en este caso sí, a menos de que el beneficio sea mucho, no se deben de usar, ¿vale? Hay otros fármacos también, como la presencia de litio. El litio también se usa en el trastorno bipolar, pero el litio se asocia a una alteración en la anatomía del corazón. Ahora que ustedes saben cómo es el corazón, pueden darse cuenta que uno es normal y el otro no. La anomalía de Epstein se refiere a un ventrículo derecho que es muy pequeñito por culpa de que la válvula tricúspide se construyó muy, muy inferior. Y entonces mi aurícula derecha es muy grandota, mi ventrículo derecho es muy chiquito y entonces ese ventrículo no maneja correctamente la circulación pulmonar. ¿Ok? Bien. En cuanto a virus, uno de los más comunes es el virus de la rubiola. Ustedes quiero pensar que nunca van a ver pacientes con rubiola porque México tiene un excelente sistema de vacunación. La vacunación contra rubiola se hace al primer año de vida con la triple viral, que es sarampión, rubiola y paperas. Se da un refuerzo de sarampión y rubiola a los 4 años e idealmente a la edad que tienen ustedes deberían de tener otro refuerzo igual de sarampión y rubiola. La vacuna triple viral, la
sarampión, rubiola, paperas, es la vacuna que empezó todo el desmadrito del movimiento antivacunas por culpa de un señor al que afortunadamente ya le quitaron su título. Y la cosa es que, derivado de eso, es que hoy en día han regresado estas infecciones que ya no se veían desde hace muchos años en el mundo, o bueno, al menos en el mundo occidental. En México en el 2016 hubo un brote de sarampión, cosa que no debió de haber pasado. Entonces, y justo ahorita en Estados Unidos me parece también que hay un brote de sarampión, entonces, pues la verdad es que son cosas que no deberían de pasar porque ya existen medidas preventivas, ¿sale? Pero bueno, si yo no estoy vacunada contra la rubiola, si no me puse en mi refuerzo en la adolescencia, entonces estoy en riesgo de desarrollar, o que mi feto desarrolle el síndrome de rubiola congénita. Se caracteriza por defectos oculares, defectos auditivos, cardiovasculares y del sistema nervioso central. Esta característica de la piel del paciente con síndrome de rubiola congénita, esto se llama el bebé de, se le dice como Blueberry Muffin Baby, o el bebé de panqué de mora azul. Si alguna vez se han comido un panqué así, pues se darán cuenta que en el pan están puestos los arandanitos y se ve parecido, ¿vale? Lo que está sucediendo en este bebé es que estas zonas que están pigmentadas, como de color morado, son regiones donde se está tratando de reconstruir las células sanguíneas. Porque en estos pacientes la hematopoiesis, el proceso de generar células sanguíneas, está alterado. Entonces, las células que originan la sangre, pues están buscando dónde quedarse y dónde poder trabajar. ¿Okay? Otra infección que es muy frecuente es el citomegalovirus. El citomegalovirus es un virus que es hermanito de los virus del herpes. Si alguna vez les ha salido un fuego en la boca, eso es una infección por herpes. Es un herpes distinto al que aparece en los genitales. Lo verán cuando vean microbiología. Y el asunto con el citomegalovirus, o CMV, es que la gran mayoría de las personas en el mundo hemos estado expuestos al CMV. Tenemos anticuerpos contra CMV, la gran mayoría de las personas, y en general no nos hace nada. Pero en una proporción muy pequeña de fetos que se exponen al citomegalovirus, el citomegalovirus sí ataca los órganos del bebé, puede dañar los ojos y también puede dañar el cerebro. Entonces, es una enfermedad que cuando se manifiesta es bastante grave. ¿Okay? Incluso puede provocar la muerte del feto, ahora sí que in utero. ¿Vale? No hay vacunas contra el CMV. En realidad, lo ideal siempre es, pues, estar sanos en general para que el sistema inmune pueda deshacerse del virus si es que llega a aparecer. Bien. Por otro lado, existe la embriopatía por toxoplasmosis. La toxoplasmosis es un parásito que se transmite a través de las heces de los gatos, sobre todo de los gatitos bebés. Existe un mito, por así decirlo, e incluso existen ginecólogos que le recomiendan a sus pacientes embarazadas deshacerse de sus gatos por el supuesto riesgo de contraer toxoplasmosis. No todos los gatos tienen o son portadores de toxoplasmosis, ¿sale? No se espanten. Pero si su gato anda en la calle y no saben ustedes qué es lo que come cuando anda en la calle, entonces sí podría ser portador de toxoplasmosis. La toxoplasmosis, uno de sus hospederos son los ratones o las ratas y también las palomas. Ambas cosas que se comen los gatos,
¿sí? Estos gatos lo que van a hacer es que van a consumir a este animal, el parásito se va a almacenar en su intestino y luego van a zurrar el parásito. Y cuando uno está cambiándole la arena a su gato, se volatilizan lo que se llaman los quistes, que son como los huevecillos del parásito. Los respiramos o incluso los tragamos sin darnos cuenta y entonces nos infectamos de toxoplasmosis. ¿Okay? En el embarazo, esta infección por toxoplasmosis va a afectar al feto, va a generar lesiones a nivel cerebral y va a generar una restricción del crecimiento. ¿De acuerdo? En los seres humanos no embarazados o no embarazadas, puede también generar alteraciones a nivel cerebral. ¿Ok? Entonces, o sea, no es como que sean malo tener gatos, nada más si cuiden o pregúntenle a su paciente si ese gato anda en la calle. Si anda en la calle, quizás sea hora de que no se conviva con ese gatito mucho, al menos no con su caja de arena. ¿Ok? Bien. ¿Qué otras cosas pueden provocar malformaciones? Por ejemplo, la infección por varicela, sobre todo en el periodo antes del parto. Eso puede provocar lesiones en la piel, sobre todo, como estas, que se ven graves. La infección por sífilis durante el embarazo altera la estructura de los dientes. Esto se le llama dientes de Hutchinson. Y uno que es relativamente frecuente, bueno, ya no tan frecuente, este brote ocurrió en el 2014, que es la infección por virus Zika. Infección por virus Zika provoca un defecto al nacimiento que se llama microcefalia. El virus ataca al sistema nervioso, destruye a las neuronas y entonces el cerebro queda muy pequeñito. ¿Vale? Entonces, y son microcefalias muy graves y obviamente esto provoca discapacidades muy graves. ¿Ok? ¿Hasta aquí preguntas? No. Ok, entonces tienen 20 minutos para ir al baño o lo que sea que necesiten hacer. Y cuando regresen, a las 6:30, vamos a hacer el examen. Mándeme. El manejo de la preeclampsia es ese con fármaco. Sí, cuando la preeclampsia es grave, se usa hidralazina para disminuir la presión arterial y se utilizan, por ejemplo, por el riesgo que existe de que se genere una crisis convulsiva, una crisis epiléptica, se da algo que se llama sulfato de magnesio, que disminuye el riesgo de tener una crisis. ¿Quién más levantó la mano? ¿Hay más? Vale. Entonces, los veo en 20 minutos.